para terminar este tema. Hoy nos corresponde acción de la oración, transmisión del pensamiento, los siguientes 10, 11 y 12. Entonces, antes de entrar en materia, quería como que hiciéramos unas reflexiones. Yo sé que todos los que estamos acá y los que también nos ven, hacemos oración, ¿cierto? ¿Todos hacemos oración? Sí, claro. ¿Cuándo la hacemos? ¿En la mañana, en la noche, en la tarde, las 2 veces? Todo el día. Bastante mañana, cada noche. Sí, es importante que tengamos el hábito de la oración en nuestra vida. ¿Sí? Ojalá pues al menos 2 veces al día, ¿no? En la mañana cuando nos levantamos y en la noche cuando nos acostamos. Porque es importante que estemos conectados con Dios. Aunque no solamente en la mañana y en la noche, no, permanentemente nosotros en el diario vivir debemos estar conectados con la oración, porque en cualquier momento o lugar podemos hacer una oración. Porque lo necesita y por nosotros mismos pedir la asistencia, ¿sí? Entonces, muchas personas que están allá afuera, no nosotros, porque ya nosotros entendemos y comprendemos y sabemos que la oración es muy importante en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, hay algunas personas que cuando tienen todo, económicamente, materialmente, tienen su familia, se sienten, entre comillas, felices, ¿sí? Dice, ¿para qué oro si no tengo nada que pedirle a Dios? Pero no, saben que hay que agradecer también todo lo que tenemos. Otras, cuando están en situaciones difíciles, dicen, no, yo estoy en una angustia terrible, yo no puedo, ¿cómo voy a orar a Dios si yo me encuentro en esa angustia? No encuentro palabras para orar y pedirle a Dios cuando estoy desesperado o angustiado, pero siempre podemos hacerlo. También otros dicen, Dios y Jesús están tan lejos de mí que Él no me va a escuchar. ¿Para qué voy a orar si Él no me va a escuchar? Ellos no me van a escuchar. No tengo tiempo. ¿Sí? Muchas veces nos dedicamos al trabajo material, salimos corriendo por la mañana porque nos está cogiendo la tarde, llegamos en la noche cansados y nos vamos a acostar. Muchos de nosotros, o la mayoría, yo particularmente no tengo, pero la mayoría de las personas tienen televisor en la habitación, ¿cierto? Entonces que llegan cansados, voy a descansar y es acostarse en la cama, ver el televisor y se quedan dormidos y se les olvida que hay que orar. ¿Sí? Entonces siempre hay que sacar el tiempo para orar. Muchos otros dicen, no, yo no tengo fe, no puedo orar porque yo no tengo fe. Pero Dios, si nosotros no permitimos que Dios entre en nuestro corazón, pues Él no va a violentar el libre albedrío de nosotros. Entonces nosotros tenemos que sentir y tener a Dios en nuestro corazón para que Él entre en nuestra vida. Si nosotros no tenemos presente y no queremos que entre en nuestra vida, pues Él no va a violentar, aunque no nos va a desamparar si nosotros no permitamos que entre en nuestra vida, porque siempre está pendiente de todos sus hijos. Entonces vamos a empezar con la acción de la oración, transmisión del pensamiento. Como les decía, en este capítulo ya hemos venido hablando cómo orar, cómo hacerlo, cuáles son los momentos que hay que hacer, ¿sí? Para que nosotros podamos tener la fe de orar. Entonces, el espiritismo permite comprender la acción de la oración, explicando cómo se transmite a través del pensamiento, ya sea que hacer a quien oramos atienda nuestro llamado o que simplemente llegue hasta él nuestro pensamiento. Entonces siempre nosotros a través del pensamiento vamos a transmitir ese deseo, esa voluntad de lo que nosotros queremos pedir, orar, agradecer a Dios. Siempre va a ser escuchada nuestra oración permanentemente. Todos los seres desencarnados y encarnados estamos conformados por el fluido cósmico universal. No sé si ustedes recuerdan, hace 8 días, en el libro de los espíritus, el tema se habló algo del fluido cósmico universal, ¿cierto que sí? Que todo lo que existe en el universo, el planeta Tierra, todo está conformado por el fluido cósmico universal. Entonces nosotros como encarnados y desencarnados también estamos compuestos por ese fluido cósmico universal. El pensamiento, ¿en dónde se genera el pensamiento?
el aire es el que lleva el sonido. Entonces, igualmente nuestro pensamiento es impulsado y llevado allí a donde nosotros queremos que llegue. Depende de nuestra fuerza de voluntad y de nuestro pensamiento y sentimiento que pongamos en la oración. Siempre estamos con ese pensamiento puesto en Dios para que puedan llegar allí las oraciones. Cuando el pensamiento se dirige hacia un ser desencarnado o encarnado, ya sea en el planeta Tierra, ¿sí?, o en el mundo espiritual, porque también en el mundo espiritual hay otros mundos que también pueden, donde están los espíritus más evolucionados, más elevados, y nuestro pensamiento puede llegar a cualquier parte, siempre y cuando lo hagamos con el sentimiento y la fe puesta en ese pensamiento. Eso llega a través de ondas, ¿sí? Ese pensamiento es a través de ondas y es impulsado hacia allí. La corriente fluídica que transmite el pensamiento es la energía de la corriente que es proporcional al poder del pensamiento y la voluntad. O sea, según nuestra voluntad y nuestro pensamiento, nuestra fuerza del pensamiento, todo el amor que le pongamos, la entrega de ese sentimiento, esa es la energía que va a llegar allí a donde nosotros estamos dirigiendo nuestro pensamiento. No sé si de pronto la mayoría de nosotros saben que aquí en el centro espiritual hay una tarea, ¿cierto? Ya les voy a explicar qué tarea es. Los espíritus oyen la oración enviada al buen lugar. O sea, si nosotros oramos aquí por una persona que esté en otro país, fuera de Colombia, en cualquier lugar, allá llega la oración de que nosotros, siempre y cuando pongamos ese pensamiento y ese sentimiento, comunicándose entre sí y transmitiéndonos sus inspiraciones, estableciendo las relaciones a distancia entre los encarnados. Entonces hay una relación cuando nosotros oramos con el mundo espiritual y con nosotros. Entonces se hace esa sintonía entre el mundo espiritual y nosotros, que nos escuchan las oraciones, porque muchas veces nosotros pedimos a Dios, pero también hay intermediarios, los buenos espíritus, el espíritu guía que tenemos, que son los encargados de llevar allí a donde se necesite la oración. Nosotros acá en el Centro Espírita tenemos una tarea de vibraciones que se realizan los martes. Acá cuando están en el video ahí sale. No sé si todos saben cómo se hace o a qué corresponde esa tarea. ¿Todos saben? No. Bueno, es una tarea del Centro Espírita, pues como hay otras, que es la tarea de vibraciones. ¿Qué se hace en esa tarea? Hay un grupo de trabajadores que hemos hecho un curso que se llama Trabajador Espírita. En ese curso aprendemos a cómo transmitir el pensamiento, el sentimiento, la oración, cómo concentrarnos y hacemos la tarea todos los martes de 7 a 8 de la noche. Entonces las personas que ya han hecho el curso de trabajadores espíritas participan de esa tarea. ¿Qué hacemos? ¿Han visto los cuadernos que hay por ahí que dicen encarnados y desencarnados? Bueno, en esos cuadernos anotamos nuestros amigos, familiares, encarnados o desencarnados. Los desencarnados pues para pedir por ellos, para que sean esclarecidos, para que ese estado de turbación sea rápido, no se queden ahí, ¿sí? En ese estado. Entonces, y los encarnados pues cuando tienen problemas de salud, de económicos, de perturbación espiritual, ¿sí? Entonces los inscribimos ahí nosotros y oramos por ellos. Esos son una parte. La otra parte, también oramos por las familias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Colocar el nombre, el apellido del esposo y la esposa de la familia que corresponda, la dirección y el problema que hay en la familia, si de pronto son desarmonía, peleas, ¿sí? Porque no hay comprensión, no hay tolerancia. Entonces nosotros colocamos ahí con dirección y cuál es el problema. También hay otras dos que son tratamientos a distancia, que es el de los tratamientos físicos y tratamientos espirituales. Entonces los tratamientos físicos son cuando nosotros hay una persona, una familiar, un amigo que está muy grave, tiene una enfermedad grave o está en una situación bastante complicada de su salud. Entonces escribimos también a la persona con el nombre
para orar por ellos, ¿sí? Y los psíquicos también igualmente, que tienen perturbación espiritual, ¿sí? Pero siempre hay que colocar la dirección, el nombre, la fecha, se coloca la fecha, y más o menos se ora por un mes, o sea, 4 martes. 4 martes, y ahí estamos investigando si la persona mejoró, si es necesario seguirla dejando, o si ya podemos sacarla y colocarla en el cuaderno de desencarnados. Es muy importante que tengamos en cuenta que cuando son tratamientos físicos, hay que decirle a la persona que se disponga, ¿sí? Porque nosotros podemos querer, muchas veces queremos ayudar a nuestros familiares, amigos, pero hay que decirles que se dispongan también. Entonces, se le dice que todos los martes, durante un mes, de 7 a 8, se va a orar por ella y que debe disponerse en oración, ojalá colocar una copita de agua en la mesita donde esté, para que después a las 8 pues se toma la agüita. Así que ya esa agüita va a ser purificada. Entonces, todos oramos en esa misma sintonía. Ponemos nuestro amor, nuestros pensamientos, la fe, la confianza de que van a ser escuchadas esas oraciones, y junto con los fluidos del mundo espiritual y los fluidos de nosotros, son llevados al mundo espiritual, es encargado de llevar allí a donde está cada persona que necesita esa ayuda, esos fluidos, ya sean de sanación o de fortaleza, porque tenemos que tener una fe razonada. Nosotros siempre pedimos que se cure la persona, ¿cierto? Que se sane, que ya no tenga mala enfermedad, pero muchas veces no es así, porque si es algo que nosotros debemos vivir. Entonces, pedir fortaleza, sabiduría, para que la persona entienda, no se rebeldice ante la enfermedad, ¿sí? Cualquier inquietud sobre esto, o si tienen a alguien para colocar, pueden comunicarse con Emilio, Leito y conmigo, que es la que dirijo la comunicación de los martes. Entonces, dice, bueno, yo tengo una persona y nos dan los datos y que ora la enfermedad, y se ora por ellos. Entonces, ahí es donde nosotros ponemos en práctica ese pensamiento y ese sentimiento para que esa ayuda sea recibida, ¿sí? Debemos comprender que no basta con pensar en Dios, hay que pensar con elevación, abandonando los intereses mezquinos de nuestra existencia para buscar los ideales de enobrecimiento que impulsen al ser a los escalones superiores de la evolución. Entonces no basta pensar en Dios, tenemos que poner todo nuestro sentimiento, nuestra fe, nuestro pensamiento, y también tenemos que nosotros no podemos ir a orar y a pedirle a Dios si nosotros estamos en un sentimiento de odio, de rencor, de resentimiento. ¿Cómo podemos, si hacemos daño a otras personas? Entonces tenemos que también limpiar nuestro corazón para que esa oración sea escuchada y ese pensamiento sea elevado a Dios. Entonces no basta pensar ni tampoco tener la intención, sino que nosotros tenemos que también tener, ahí en el Evangelio nos habla de que cuando vayas a ir a orar, debes tener en cuenta que si tienes un rencor, debes perdonar a tu hermano, ¿sí? No debes ir a orar y a pedirle a Dios si tienes sentimientos no nobles. Entonces por eso entre más nobles tengamos sentimientos, entre más estemos trabajando por nuestra reforma íntima, esos pensamientos, esas oraciones hacen un impulso para que nosotros podamos tener más, superar esos escalones hacia la evolución. Esta explicación no tiene como objetivo materializar la oración, sino hacer comprensibles sus efectos mediante la demostración de que puede ejercer una acción directa y efectiva. O sea, la oración es algo directo, es una herramienta que nosotros tenemos para que se haga directamente y encontremos el efecto. Mediante la demostración de que puede ejercer una acción directa y efectiva. Sin embargo, está subordinada a la voluntad de Dios a la voluntad de Dios, el juez supremo de todas las cosas y el único capaz de hacer que resulte eficaz. Entonces, como les decía, tenemos que tener una fe razonada. Muchas veces queremos que las cosas, si ya voy a orar a Dios, ya mañana ya no tenga el problema, ya no tenga el problema de salud, tenga la situación que tengo, ¿cierto? Entonces, está subordinada a la voluntad de Dios, porque no todo lo que nosotros pedimos nos conviene, ¿sí? Y Dios sabe en qué momento
también nos puede llegar esa ayuda, porque muchas veces esperamos que sea allá, pero que no es el momento de recibirla, tenemos que seguir viviendo de pronto esa situación difícil, esa enfermedad difícil que tenemos, entonces solo Dios sabe en qué momento, pero no debemos perder la fe ni dejar de orar por eso, ¿sí? Porque Él siempre nos escucha. En la oración que nosotros hacemos, nosotros en la tierra, con ella, ¿qué hacemos? Atraemos a los buenos espíritus. Siempre que nosotros hacemos oración, atraemos a los buenos espíritus a nuestra vida. Y ellos se acercan para inspirarnos, ¿sí? Muchas veces nosotros estamos tan imbuidos en la materialidad, en las cosas del día a día, que no sentimos ese acercamiento ni esa inspiración de los buenos espíritus. Pero ellos siempre nos inspiran. ¿Para qué? Nos inspiran con qué? Con buenos pensamientos y buenas resoluciones. Muchas veces estamos en decimos entre la espada y la pared, que tenemos alguna situación que no sé cómo resolverla. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, si nosotros oramos a los buenos espíritus, ellos nos transmiten los pensamientos y nos transmiten también cómo hacer una buena solución, una resolución a esa situación que nosotros tenemos. Es muy eficaz, por experiencia lo digo, que uno cuando está en esos estados, si uno pide con verdadero pensamiento y amor y sentimiento a Dios, ellos nos inspiran para que nosotros podamos tomar la mejor decisión en nuestra vida. Adquiriendo así el hombre fuerza moral, ¿para qué? Para vencer dificultades, para regresar al camino recto. Entonces ellos a través del pensamiento nos transmiten también y nos intuyen de qué es lo que debemos hacer, que sea lo correcto para nosotros, ¿sí? Para que no nos desviemos del camino recto que siempre debemos seguir, apartando de sí los males que atraería a causa de sus propias faltas. O sea, si ellos nos inspiran y nosotros podemos captar ese pensamiento, muchas veces estamos tan confundidos que no sabemos qué hacer y de un momento a otro nos llega una idea y decimos, uy, se me prendió el bombillo. Pero resulta que no es que se prendió el bombillo, fue que sentimos la inspiración de los buenos
Si nosotros antes de que estamos en esa situación en que entendemos y comprendemos, porque eso es cuestión de tener conciencia, pues muchas personas de pronto no la tienen, pero si hay algunos que sí ven una necesidad de decir yo tengo que cambiar, yo tengo que mejorar esta situación, entonces si oran a Dios y piden la oración, la fuerza necesaria para resistir la tentación, van a ser ayudados. Porque siempre Dios escucha nuestras oraciones para ayudarnos a seguir progresando, a seguir evolucionando como espíritus que somos. En la vida, nosotros, este círculo es la vida, somos la vida de cada uno, o la existencia de cada uno de nosotros, porque recordemos que tenemos una sola vida, pero muchas existencias. Entonces, esta es la vida. Y que en ella encontramos males, pero que en ese cuartico de esa parte son males que no podemos evitar. Si nosotros también traemos males que nosotros no podemos evitar. Por ejemplo, también se hablaba en días pasados de cuando nosotros vamos a reencarnar, hacemos una programación de vida. ¿Sí? Vamos a nacer en tal parte, en tal lugar, voy a resarcir tal, porque siempre por donde hemos pecado es que nosotros escogemos para poder resarcir. Entonces, por ejemplo, si yo afecté la vista de alguien o con mi vista hice cosas o vi cosas que no debía, puedo decir voy a nacer ciego, ¿sí? Para poder vivir esa existencia, para poder resarcir ese daño que yo hice o que me hice a mí mismo. Cuando nacemos de pronto, cuando nacen personas de pronto sin brazos, sin piernas, ¿sí? Entonces porque de pronto pues afectaron a alguien en una existencia anterior y han pedido que venir así para poder resarcir esa deuda que tenemos. Pero la mayoría, como nos damos cuenta, es causa propia por la indolencia y los excesos. O sea, la mayoría de los males es por nuestra indolencia y por los excesos que cometemos con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu también, ¿no? Porque todo está relacionado. Dice, es evidente que el hombre es responsable de la mayor parte de sus aficiones, que estaría librado de ellas si procediese de todas las circunstancias con sabiduría y prudencia. Entonces, por eso hay que orar, tenemos que pedir a Dios que nos dé la sabiduría y la prudencia para poder encaminarnos por el camino que es, por el camino correcto, para mejorar cada día, para lograr ese cambio en nuestra vida, que es la reforma íntima que tenemos que trabajar permanentemente. Si estuviéramos en un límite, si tuviéramos un límite a nuestra misión, ¿qué pasaría cuando nosotros ponemos límite a nuestra misión? No nos preocuparía la ruina. Muchas personas se dedican a trabajar para tener muchos bienes materiales en la existencia, pero resulta que el Evangelio nos dice que todas esas cosas son préstamos que Dios nos hace. Dios nos presta tener dinero o no tener. Y nos dice también que la prueba más difícil es la riqueza y la pobreza. Entre la pobreza y la riqueza, la más difícil es la riqueza. Entonces nosotros estamos imbuidos en esos bienes terrenales y ahí no nos acordamos ni de Dios y queremos tener siempre cada día más y más. Entonces, de pronto en algún momento de nuestra vida, porque nadie está exento de nada, sucede una catástrofe, ¿sí? Viene un tsunami, un terremoto, un incendio, no sé, tantas cosas que pueden suceder, una avalancha, y perder todo lo que nosotros tenemos y quedarnos sin nada, ¿cierto? Pero si nosotros estamos tan materializados y no pensamos que podemos salir adelante, que podemos seguir, ¿qué nos pasa? Nos da la depresión, y muchas de esas personas que han perdido todo entran en una depresión profunda y ¿a qué nos lleva eso? Sí, ¿cierto? Porque no aceptan haber perdido las cosas materiales. Pero también ¿por qué? Porque no estamos unidos con Dios y no tenemos esa sintonía con Dios que nos da la fortaleza para soportar cualquier situación que se nos presente. Si fuéramos humildes, no sufriríamos
denigraríamos, no seríamos envidiosos ni celosos. Entonces, en el Evangelio, en el libro de los Espíritus, ¿en qué preguntas que dice cuál es la verdadera caridad como la sentía Jesús? ¿Cuál es? La benevolencia, la ¿Y cuál es la pregunta? 866. 886, sí. Ya le hemos trabajado bastante, pero ya no me olvida. Entonces, ¿cuál es? ¿Y cuál es? La benevolencia, indulgencia y perdón de las ofensas. Benevolencia para con todos, indulgencia para con las imperfecciones de los demás y el perdón de las ofensas. Entonces, si nosotros aplicáramos en nuestra vida esa caridad, porque es que la caridad no es solamente caridad material, sino también caridad de nosotros poder perdonar a nuestros enemigos, de poder sentir, aceptarlos como son, cada uno con sus defectos, con sus cualidades, ¿sí? Entonces, esa es la verdadera caridad que nosotros debemos practicar. Si nosotros no hiciéramos el mal a nadie, ¿qué pasaría? No temeríamos la venganza, ¿cierto? Entonces, si nosotros no le hacemos daño a nadie, pues no nos preocupa de que alguien venga a hacernos daño o que se quiera vengar de nosotros. Entonces, también en el Evangelio nos habla de eso, de que si nosotros tenemos un enemigo en la tierra y antes de partir debemos reconciliarnos con él, porque si nosotros nos reconciliamos con él, ¿cómo nos reconciliamos con él? A través del perdón. Entonces, de él podemos hacer en el mundo espiritual un amigo y no un enemigo, porque podemos llegar al mundo espiritual con ese enemigo que nos va también a perseguir, y en otra existencia es donde vienen las obsesiones, porque ese espíritu, ese enemigo que nosotros le hicimos daño y no perdonamos, él viene a hacernos daño. Entonces es importante que nos reconciliemos siempre con nuestros enemigos. Yo sé que nosotros aquí, ninguno de nosotros tenemos enemigos, ¿cierto? Todos estamos reconciliados. Entonces es importante aplicar esa ley de justicia, amor y caridad para que no tengamos enemigos en nuestra vida. La oración atrae la inspiración saludable de los espíritus buenos. Ellos no nos apartan del mal, sino que desvían de nosotros el mal pensamiento que puede causar el mal. Entonces, nosotros con la oración atraemos a los buenos espíritus. Y ellos nos apartan, no nos apartan del mal, pero sí nos intuyen, nos insinúan por cuál camino es que yo debo coger, ¿cierto? Para que nos desviemos del mal que podamos causar o podamos hacer. Entonces, siempre la oración es importante en todo momento para que podamos nosotros estar sintonizados con los buenos espíritus
momento. Dios quiere que el hombre sea responsable de sus actos y a este le corresponda el mérito de haber elegido entre el bien y el mal. Entonces Dios nos deja libre albedrío para que nosotros asumamos la responsabilidad de nuestros actos, ¿sí? Ya sean buenos o sean malos, pero más que todo cuando son malos, ¿no? Entonces debemos pagar las consecuencias y asumir, porque muchas veces lo que les decía, entonces encontramos culpables, que fue que por esto, que por fulano, que por mesero, que no. Siempre que nosotros cometamos una falta, es responsabilidad de cada uno de nosotros y debemos asumir esa responsabilidad, ¿sí? ¿Y cómo debemos asumirla? Pues reparando, si podemos reparar en ese momento lo que hicimos, pidiendo perdón, pidiendo disculpas, o sea, ¿sí? Pero que aceptemos que sí actuamos mal. Ya con nosotros en la doctrina espírita nos hace ese despertar de conciencia y ya muchas veces, de pronto todavía, muchas veces actuamos por instinto, ¿cierto? Que se nos sale una palabra, se nos sale una mala acción, una mala actuación por instinto, porque todavía estamos en ese religioso, no somos perfectos, por eso estamos en ese planeta, porque estamos en ese camino de evolución, de ser cada día mejores. Entonces, muchas veces nosotros no aceptamos que nos hemos equivocado, pero ya con el despertar de conciencia, la doctrina nos habla de que nosotros ya caemos en cuenta. Entonces ya eso es un paso, caer en cuenta de que yo, lo que le dije a esta persona no estaba bien, que le alcé la voz, que le dije esta palabra, que le hice esta actitud, ¿sí? Entonces ya uno empieza a reflexionar. Entonces si uno dice, bueno, sí, yo actué mal, entonces acercarse a la persona y disculparse con ella, porque ya tenemos ese despertar de conciencia que nos llama a buscar reparar. El hombre siempre puede tener la certeza de recibir si lo solicita con fervor, y a eso pueden aplicarse en especial estas palabras. ¿Cuáles eran esas palabras que hemos estado estudiando durante este capítulo? No. Pedid y se os dará. Hemos trabajado durante este capítulo esta frase de pedir y se os dará. O sea que tenemos que pedir y que ninguna oración se queda ahí perdida, porque todas son recibidas y en el momento adecuado, como les decía, vamos a recibir la ayuda, ¿sí? Siempre con una fe razonada, porque es lo más importante, tener una fe razonada. La oración es recomendada por todos los espíritus. Entonces, todos los espíritus en la codificación nos invitan constantemente en el Evangelio, en el libro de Espíritus, a que siempre oremos. Es el arma más poderosa que nosotros tenemos para poder buscar la ayuda de Dios, para poder seguir creciendo, para poder seguir evolucionando, para poder seguir trabajando en nuestra reforma íntima, que es a lo que estamos llamados todos a reformarnos. Renunciar a la oración es ignorar la bondad de Dios, es rechazar su asistencia, y en cuanto a nosotros es despreciar el bien que podemos hacerles. Entonces, siempre que nosotros oramos, vamos a recibir ese bien, y si nosotros rechazamos, pues es el cumplimiento de que si no recibimos lo que nosotros necesitamos, es porque no hemos rechazado tener esa oración, esa comunicación con Dios. ¿Quiénes de ustedes aquí en los que estamos hacen el Evangelio en el hogar? Muy bien. Bueno, esa es una invitación también que quiero hacerles hoy, de hacer el Evangelio en el hogar. Es muy importante que nosotros hagamos el Evangelio en el hogar. ¿Cómo se hace el Evangelio en el hogar? Escogemos un día a la semana
domingos a las 8 de la noche. Hay veces que nos llegan visitas de sorpresa, ¿cierto? Entonces, yo les digo con mucha pena, qué pena, tenemos un compromiso de hacer oración a esta hora. No, demoramos entre media hora y 40 minutos. Qué pena, pero nos esperan o vuelven otro día. Pero porque llegue una visita o porque algo, no vamos a dejar de hacer el evangelio en el lugar. O si me llaman y van a decir, ay, voy a ir a visitarlo. Yo digo, no. Vengan antes porque yo a las 8 tengo un compromiso. ¿Sí? Entonces, no dejar que nada nos perturbe y nos quite la idea de que tenemos que hacer el evangelio en el hogar. Entonces, ¿cómo se hace el evangelio en el hogar? Se lleva también, nosotros ponemos una jarrita con agua para todos. Inclusive por si no participan en el evangelio, también cuando terminamos le damos agüita purificada, ya una jarra de agua. ¿Y cómo se hace? Se hace una oración inicial y se hace una lectura de ambientación, y entre todos pues analizamos qué nos quiere decir el mensaje, a qué nos invita, y después tenemos el evangelio también al azar. Igualmente se lee el evangelio y hacemos reflexiones, qué podemos hacer, qué nos ayuda esto, qué nos quiere decir esa parábola de Jesús, en fin. Y se termina con la oración final. Y se agradece pues por todo lo que hemos recibido durante la semana. Dicen que cuando hacemos, la doctrina espírita dice, que cuando hacemos el evangelio en el hogar, eso ayuda también a todo nuestro círculo vecinos, que tengamos a nuestro alrededor, porque esa luz de los buenos espíritus, esa sintonía que se genera, también ayuda a los que tenemos alrededor nuestros vecinos, amigos, en fin. Entonces por eso es importante hacer el evangelio. Entonces los invito de verdad a que hagamos, si de pronto quieren una explicación o cómo hacerlo, con mucho gusto pueden preguntar a los trabajadores del centro espírita, que todos estamos en capacidad de explicar cómo hacerlo. San Agustín, en el capítulo 27 de este mismo capítulo que estamos estudiando del Evangelio según el Espiritismo, dice: la oración, esto me pareció tan hermoso, la oración es el rocío divino que calma el calor excesivo de las pasiones, hija primogénita de la fe. Ella nos guía por el camino que conduce a Dios. Entonces, qué bonito eso de que nos da ese rocío, esa calma, cuando estamos en esos estados de pronto de angustia, de desesperación, de no saber qué hacer, ¿sí? Entonces, si usted en ese momento, porque hay que calmarlo, ¿no? Porque lo que decía, no en un estado de desesperación y de angustia no podemos ir a orar. Tenemos primero que relajarnos, calmarnos, y ahí sí vamos, y ese es el antídoto que nosotros necesitamos en ese momento, y vienen nuestras ideas, las ideas de qué debo hacer, nos da una paz, una tranquilidad, ¿sí? Si nosotros ponemos todo nuestro amor y nos comunicamos, tenemos una comunicación con Dios, porque esa oración siempre nos conduce a Dios. Por lo tanto, la oración nunca puede ser una repetición mecánica de palabras sin la participación efectiva de los sentimientos. Será, por el contrario, profunda, vibrante, amorosa, impulso de reconocimiento al Todopoderoso, fuente de todos los dones recibidos. Entonces no podemos pretender que nosotros, con esas oraciones repetitivas sin ningún sentido, sin poner ese sentimiento y ese amor, podamos pedir nada a Dios. Muchas religiones lo hacen, pero inclusive aquí en el libro del Evangelio según el Espiritismo, al final está compuesto de varias oraciones que Kardec nos da para que nosotros podamos orar por las personas. Hay para diferentes situaciones, por una persona que está enferma, por una persona que acabó de desencarnar, por un niño que acabó de nacer de pronto circunstancias difíciles, en fin, hay diferentes oraciones. ¿Sí las podemos hacer? Claro que sí, pero ¿qué debemos hacer? Ponerle el sentimiento y el pensamiento y la fe de que cada palabra la vayamos diciendo
pensando en cada palabra que vamos diciendo, no mecánicamente hacer la oración. Entonces siempre es importante que nosotros tengamos en nuestra mente esa oración profunda, sentida, para que podamos ser escuchados por todos los espíritus y por Dios. Entonces, quería traerles aquí en el libro de Vida Feliz, ya para ir terminando, esta lectura que dice: nunca pierdas la esperanza. Sea lo que sea, permanece confiante. Si todo estuviera en contra y la desdicha te amenaza con la desesperación, aún así espera la divina ayuda. Muchas veces pensamos que estamos tan angustiados y desesperados que no nos va a llegar la ayuda. Solamente nos sucede lo que nos será mejor. La ley de Dios es de amor, y el amor todo lo puede, todo lo hace. Entonces, siempre tenemos que tener la confianza en Dios de que si nos conviene, si es lo mejor para nosotros, Dios nos lo va a permitir. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros oramos, por ejemplo, estamos sin trabajo y oramos y pedimos: ay, que me dé un trabajo, que me llegue un trabajo, pero no hacemos una oración. La oración también debe ser activa. Entonces estamos esperando que vengan y me digan: ay, Pepito Pérez, venga y le tengo un trabajo para usted. No, tenemos que orar, pero también buscar, ¿cierto? Ir a buscar, por eso, buscar y hallaréis. Ir a buscar, pasar hojas de vidas, en fin, todas las cosas que se necesitan para conseguir un empleo. Pero no esperar ahí que solo sin acción nos llegue lo que pedimos. Cuando piensas que el socorro no te llegará a tiempo, si continuares esperando, descubrirás alegre que Él te alcanzó minutos antes del desastre. Muchas veces perdemos la esperanza, la fe, y ya decimos: eso ya no. Y resulta que en el último momento nos llega la ayuda. Quien se desespera ya perdió parte de la lucha que irá a enfrentar y avanza perjudicado. O sea, si nosotros nos desesperamos, ya perdimos esa lucha que teníamos en delante de nosotros. Entonces les recomiendo ese libro, excelente. Por ejemplo, para el Evangelio, que siempre lo hacemos, se abre al azar y ahí nos dan siempre muchas enseñanzas. O cuando usted esté de pronto en un estado como que no sabe qué hacer, como que no va a hacer la oración y abre el librito al azar y ahí le sale, mejor dicho, lo que usted estaba necesitando en ese